Vamos a meternos de lleno en una historia que es, bueno, es casi como una partida de póker legendaria. Pero aquí las fichas valen millones de dólares y los jugadores son, literalmente, los mayores tiburones de Wall Street. Hoy desgranamos una operación bursátil de principios del siglo XX que es una auténtica pasada. Y ojo, que esto no va solo de pasta, va de avaricia, de estrategia y de cómo la psicología, la mente humana, puede ser tu mejor arma o tu peor enemigo. Y para que nos situemos un poco en la época, os cuento una anécdota que es buenísima. Estamos en una cena de la alta sociedad y alguien le pregunta a un tal Joshua Wolf, uno de los protagonistas de esta historia, qué opina sobre el escritor Balzac. Y Wolf, que era un tiburón de Wall Street de los de verdad, va y responde sin despeinarse: yo nunca opero con esas acciones del Corp. Es que es genial. Así era el percal, un mundo totalmente obsesionado con el dinero, con gente que, bueno, que solo entendía el mundo en clave de bolsa. Vale, pues aquí está el meollo de todo el asunto. La pregunta del millón. ¿Cómo vendes algo que no quiere absolutamente nadie? Y no estamos hablando de, yo qué sé, un trasto viejo, no. Hablamos de un paquete gigantesco de acciones de una empresa que no iba a ninguna parte. Y encima, en un mercado que se estaba hundiendo a pedazos. O sea, una misión suicida en toda regla. Pero bueno, ese era el trabajo. La cosa empieza, como en muchas historias, con la llamada de un amigo. Un tal Jim Barnes, que era el broker principal de nuestro narrador, llama desesperado. Está con el agua al cuello. Su firma se la jugó todo a una carta, a una empresa llamada Consolidated Stores, y la pifiaron. Por una serie de errores, ahora mismo están a punto de ahogarse. Necesitan literalmente un milagro. ¿Y de qué tamaño es el problema? Os preguntaréis. Pues atentos. 100.000. 100.000 acciones de Consolidated Stove. Había que hacerlas desaparecer del mercado. Imaginaos, una montaña de papel que no valía nada, o casi nada, y con 0 personas al otro lado dispuestas a comprar. Pero es que además, esa montaña de papel era la base de un castillo de naipes financiero que estaba a punto de venirse abajo. Había un préstamo bancario de 3,5 millones de dólares, una barbaridad para la época. Si no conseguían vender cada una de esas 100.000 acciones por encima de $35, la firma de Barnes no solo se iba a pique, es que se llevaba por delante al banco. La presión era brutal. El tiempo corría en su contra. O sea, resumiendo, la situación era un desastre. Tenían una acción que era puro veneno, un mercado que se moría y una tarea que cualquier operador con 2 dedos de frente habría dicho ni de broma. Un panorama desolador. Pero, ¿cómo se habían metido en semejante lío? Pues básicamente por 2 errores de manual, 2 pecados capitales del mercado. El primero, el timing, fue malísimo. Salieron a bolsa justo cuando la gente ya estaba hasta el gorro de nuevas empresas. Y el segundo, y quizás el peor, la avaricia. Hubo tanta demanda al principio que los promotores se vinieron arriba y no vendieron todas las acciones para hacerse los interesantes. Un error garrafal. ¿Por qué? Porque al no venderlo todo, se quedaron sin dinero para poder recomprar acciones y defender el precio cuando la cosa empezó a torcerse. ¿El resultado? Pues el que os imagináis, un desplome en toda regla. Y por si todo esto no fuera ya suficiente, había un problema más. Un problema gordo, oculto. Un peligro que podía echar por tierra cualquier intento de salvar la situación. Una auténtica espada de Damocles que pendía sobre toda la operación. Este problema, de hecho, tenía nombre y apellidos. Resulta que 3 de los mayores depredadores de todo Wall Street tenían en su poder 200.000 acciones más. Estaban ahí, agazapados. Hablamos de Clifton Kane, el ex senador Samuel Gordon y, a que no adivinéis quién más, pues sí, nuestro amigo Joshua Wolf. Y esta gente no era de andarse con chiquitas. En cuanto olieran la más mínima oportunidad de vender, iban a soltarlo todo sin pensárselo 2 veces. Es que la imagen es potentísima. Piensen en ello. En el momento en que el precio subiera un solo céntimo, estos 3 soltarían sus 200.000 acciones de golpe. Sería como una avalancha, una catarata que inundaría el mercado y aplastaría cualquier intento de que el precio subiera. La operación estaría muerta antes de empezar. Un jaque mate. Vamos. Ante una amenaza de este calibre, la solución que propuso el narrador fue, sencillamente, una genialidad. Los reunió a los 3 y les puso un plan encima de la mesa. Algo así como, mirad, vamos a crear un fondo con 6 millones de dólares en efectivo. Me vais a dar una opción para comprar vuestras 200.000 acciones a $40. Y esto es lo más importante de todo. Vuestras acciones se quedan bloqueadas, guardadas bajo llave, hasta que yo dé la orden. ¿Y por qué esa insistencia en bloquear las acciones? Pues por una razón muy simple, que resume a la perfección el dicho «en Wall Street, perro come perro». No se fiaba un pelo de ellos. Sabía que sin tener un control absoluto era cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que uno intentara traicionar a los otros, vendiera por su cuenta y reventara el mercado para todo el mundo.
Y justo cuando nuestro narrador se estaba preparando para lo que parecía una batalla épica, una lucha titánica, pasó algo increíble. Algo totalmente inesperado. Sus propios socios, cegadas por la avaricia, cometieron un error de principiante, un error monumental que lo cambió absolutamente todo. De repente, de la noche a la mañana, esa acción que estaba muerta resucita. El precio que llevaba meses clavado en $37 de pronto explota hacia arriba con un volumen de compra brutal. En un par de días ya estaba por encima de los $40. La pregunta era obvia. Si nuestro hombre no había movido ni un dedo todavía, ¿quién narices estaba comprando? Y aquí viene lo bueno. La respuesta es sencillamente perfecta. Estaban comprando ellos mismos, Wolf, Kane y Gordon. Estaban tan convencidos de que el plan iba a funcionar y que el precio iba a subir que decidieron adelantarse para forrarse el doble. Así que se pusieron a comprar como locos y a la vez a soltar rumores por todas partes para que el público entrara en pánico comprador y se uniera a la fiesta. Y lo más irónico de todo es que el rumor que soltaron tenía nombre propio, Larry Livermore, que no era otro que el seudónimo que usaba el narrador. La noticia, claro, corrió como la pólvora. De repente todo el mundo quería comprar Consolidated Stove. Las oficinas de los brokers no daban abasto. La gente se tiraba de cabeza a comprar para no quedarse fuera de la supuesta gran subida. Y así, sin comerlo ni beberlo, sus propios socios y adversarios le acababan de servir la victoria en bandeja de plata. Le regalaron justo lo que él necesitaba, una marea de compradores desesperados, una demanda creada de la nada por la propia avaricia de ellos. El narrador solo tuvo que, sentarse y recoger el regalo. Así que mientras la masa compraba de forma frenética, nuestro protagonista hacía justo lo contrario, vendía. Con una calma pasmosa, fue colocando una a una las 100.000 acciones del banco. No tuvo que gastar ni un solo dólar para hacer subir el precio. El propio mercado, ciego de avaricia, se lo estaba haciendo todo gratis. ¿Y sabéis qué es lo más alucinante de toda esta historia? ¿Recordáis esos 6 millones de dólares que habían juntado para la operación? Pues no se gastó ni un céntimo. Cero. Nada. La que se suponía que era la operación más difícil de su vida le salió totalmente gratis, financiada al 100% por la codicia de los mismos tipos que querían jugársela. Como él mismo llegó a decir, fue como un sueño. La operación salió perfecta. Vendió hasta la última de las 100.000 acciones, a un precio fantástico, sin gastar un duro y en un tiempo récord. ¿Y todo por qué? Porque sus socios se pasaron de listos. Una vez cumplida la misión, el narrador se esfumó del mercado, tan silenciosamente como había llegado. Y claro, sin nadie ahí para seguir sosteniendo el precio, ese globo que se había inflado artificialmente se pinchó. El castillo de naipes se vino abajo con todo. Y ahora sí, llegaba el momento de verse las caras. El guantazo de realidad fue tremendo. La acción, que había llegado a rozar los $44, se pegó un batacazo hasta los 32. Los insiders, que ya se veían nadando en billetes, de repente se encontraron atrapados, pillados con un montón de acciones que habían comprado a precio de oro y que de repente ya no quería nadie. Y claro, como era de esperar, un Joshua Wolf, echando humo por las orejas, fue a pedirle explicaciones. Y ahí, el narrador, con una frialdad total, le soltó la estocada final. Le puso delante la cruda realidad. Lo que en realidad quieres preguntarme, Wolf, es porque no te compré a ti por encima de 50 las acciones que tú mismo compraste por debajo de 40. Vamos, que les dijo a la cara que su propia avaricia había sido su perdición. Intentaron ser más listos que nadie y la jugada se les volvió en contra de la peor manera posible. Al final, ¿qué pasó? Pues que los insiders se comieron sus acciones con patatas y se quedaron con un cabreo monumental. Pero esta historia nos deja una lección increíble, una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. ¿La codicia es el motor que hace que todo se mueva o es en realidad el veneno que acaba destruyéndolo todo? A veces, como hemos visto aquí, puede ser las dos cosas al mismo tiempo.